Bueno, familia, el título de esta enseñanza es Nuestro fiel y justo Dios. Porque ciertamente Dios es fiel y ciertamente ser injustos. Pero esta es la perfección tanto de la justicia como de la fidelidad. Y el objetivo es que tú y yo podamos comprobar esta fidelidad de Dios confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y sin pecado, y tú y yo, en contraste, somos imperfectos y con pecado. O sea, es muy simple la ecuación, no tiene mayor ciencia. Nosotros fácilmente mentimos, Él es verdad, nosotros engañamos, Él es auténtico, su palabra es perfecta, es puntual. Nosotros de alguna manera pues nos enojamos, nos gritamos, maldecimos. Dios es perfecto, mis amados. Dios es perfecto. Y nosotros a través de esta porción de la Escritura podemos comprobar esa fidelidad de Dios, porque es parte de sus atributos, y ahorita vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esto es maravilloso porque yo creo que ninguno de nosotros es feliz cuando, por lo menos si andamos de novios o somos casados, como que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos fueran infieles. Sin embargo, la perspectiva en tu persona, si tú eres infiel, tú puedes tener justificaciones para hacerlo. O sea, siempre la maldad está adherida al corazón humano. Siempre vas a tratar de justificar tus actos y tus hechos. Aunque estén contrarios a la voluntad de Dios, tú siempre vas a tener una razón para que lo que manifiestas que no es correcto delante de los ojos de Dios tenga un respaldo, tenga una justificación, y tú puedas decir, bueno, en mi caso, yo creo que sí se puede. Y realmente esa es la parte de la infidelidad nuestra, por eso nos cuesta trabajo entender la verdadera fidelidad. Pero fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Fíjate lo que dice Dios. Si confesamos nuestros pecados. ¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados? Porque somos pecadores. Él, o sea, el Señor Jesucristo, es fiel y justo. Ahí está la fidelidad. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sí es fiel. Él sí es justo. Él sí es preciso, de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a la mía. Vamos a ver ahorita 8 versículos del capítulo 3 de Romanos, por favor, si los vamos leyendo, son poquitos. Y aquí particularmente vienen algunas preguntas que cuando nos ponemos a leerlas así como de corrido, probablemente no las alcancemos a entender, pero en la medida que vamos viendo esto, yo espero que el día de hoy todos podamos entender de mejor manera esta porción de la Escritura. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Es una pregunta. ¿El judío tiene ventaja? Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era un pacto con Dios de los judíos, donde su prepucio era cortado, simbolizando cuando nosotros extirpamos de nuestro corazón todo aquello que es malo: adulterio, fornicación, ira, contienda, disensiones, herejías, maledicencias, todo este tipo de cosas las debemos de cortar de nuestro corazón. Pero aquí particularmente esto era un simbolismo donde pactabas con Dios. Y esta pregunta es que si el judío tiene cierta ventaja, dice mucho en todas maneras. Y lo primero, por lo que los judíos tienen ventaja, pero también nosotros, primero, ciertamente, que se les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjate qué importante. A los judíos se les confió la palabra de Dios. Fue el pueblo escogido, fue el pueblo que se le entregó la palabra. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos compromiso, porque en este momento el Señor está entregando su palabra. No estoy diciendo las mías, esto está escrito, esto es parte de la palabra de Dios. Te está entregando la palabra. Entonces, sí tenemos ventaja,
y sí tenemos responsabilidad. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, también ahorita. Puedes compartir la palabra aquí, hoy en día, y hay mucha gente que no cree. O puede decir que sí cree, más bien cree que cree. Pero la manifestación correcta para mostrar nuestra credibilidad en la palabra de Dios es que la vivas, es que la practiques, es que sea parte inherente de tu vida. Entonces dice la Biblia, dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. Ahorita lo vamos a ver con detenimiento. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No vamos a ser ninguno de nosotros más fieles o más justos o más amorosos o más puros o más generosos que Dios. Jamás. Hay un contraste impresionante. Entonces, todo lo que Dios dice en su palabra es veraz, y nosotros que a veces nos creemos mejores que Dios, o que lo que nosotros pensamos tiene una mejor proyección que lo que Dios dice en la Escritura, pues eso es mentira, porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre, sin excepción, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nos justificamos con esas palabras a través de creer en que Dios murió, resucitó al tercer día, en que yo soy pecador, en que yo me arrepiento, en que le pido perdón, en que Él viene a mi vida, Él la empieza a transformar. En eso, mis amados, a través de esas palabras, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque los méritos de Cristo son los que te dan la victoria. Tus méritos y los míos no nos alcanzan. Los méritos de Cristo te dan la victoria y te permiten dar un paso más y vas a vencer, porque vas a ser justificado. Y la justificación es gratuita. Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Seré injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Tu injusticia, mi amado y mi amada, imagínate con la justicia de Dios, es un contraste abismal. Por supuesto que hace tu injusticia, tu forma de vivir, por supuesto que exalta y manifiesta la justicia de Dios, porque no hay comparación. Exalta a la persona de Jesucristo. Y dice la Escritura, ¿qué diremos? ¿Seré injusto Dios que da castigo? O sea, es injusto Dios cuando castiga, sí, es injusto, porque en su perfecta justicia, por supuesto que no hay lo mismo para el que hace lo correcto delante de los ojos de Dios, como para aquel que niega y resiste a la luz y resiste a la palabra y decide desobedecer con sus 5 sentidos, con toda su mente y con todo su corazón. Versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios es un Dios justo. Y por supuesto, ¿cómo va a juzgar? Si todos de todas formas, haz lo que quieras y de todas formas Dios es bueno, es misericordioso y dale, no pasa nada. Su juicio no será justo. Hasta entre hermanos carnales de una familia, por ejemplo, oye papá, oye mamá, ¿por qué a mi hermano esto y a mí esto otro? Y yo sí hice mi tarea, y yo fui a la escuela, y yo me porté bien, y yo te obedecí, y yo lavé el patio, y te lavé el coche, y mi hermano no hizo nada. Y evidentemente ahí, hasta terrenalmente, podemos notar una diferencia entre nosotros como seres humanos que somos malos y que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y muchas veces se nota, que no debe de ser, la predilección o la preferencia de un padre hacia uno de los hijos, o de una madre hacia alguno de los hijos o hijas. No debe haber preferencias, pero a veces eso humanamente se nota. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, todo mi engaño, toda mi mentira
evidentemente abunda para que la imagen de Dios se vea, que les verás y que yo soy mentiroso, porque aún soy juzgado como pecador. O sea, hay personas que dirían, bueno, pues justamente lo malo mío exalta lo bueno de Dios, entonces pues es algo bueno. Comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. O sea, vamos a hacer vamos a darle ¿cómo se dice? Vuelo a la hilacha. Se me fue la hilacha. Perdón. Versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, en esta mala aplicación de la Escritura, hay personas que dicen, bueno, yo no importa que pegue. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que va a sobreabundar la gracia. Pero estamos mal, mis amados. Antes de entrar de lleno en estos versículos, vamos a ver lo que estuvimos viendo anteriormente. Y vemos cómo la palabra de Dios, mis amados, a través del apóstol Pablo, confronta o detesta la hipocresía religiosa. No es porque vengas, no es porque estés en el discipulado, no es porque vayas a una célula y no es porque tengas 15 o 20 años reuniéndote en una congregación, por lo que tú vas a ser justo delante de Dios como creyente. Y eso muchas veces como que le da razones a muchos creyentes para sentirse seguros. No, yo me congrego, yo esto. Los judíos no eran la excepción. Ahorita vamos a ver una lista impresionante. Ellos apoyaban en varias cosas. Voy a tocar simplemente 6 puntos. Primero, su identidad como pueblo escogido. Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero nosotros, mis amados, somos el Israel espiritual. Tenemos la misma responsabilidad y el mismo compromiso, porque somos ese pueblo escogido por Dios, y no por méritos personales, sino los méritos de Cristo, y simplemente tú y yo reconocimos por su gracia, su misericordia, que somos pecadores, nos arrepentimos, le pedimos perdón, y estamos aquí, y vemos cómo Dios día con día nos va transformando, sin ser perfectos. Segundo punto, el conocimiento de la ley te da, por supuesto, un conocimiento de la voluntad de Dios. A través de su palabra tú puedes conocer la voluntad de Dios, pero lamentablemente este pueblo no obedece. O sea, de nada sirve que tú conozcas la voluntad de Dios, porque eso pasaba con los judíos religiosos, pero sigue pasando ahorita con nosotros. Que porque conocemos, porque sabemos algunos versículos, creemos que eso es suficiente, pero mi amado, mi amada, eso no es suficiente. Lo importante es la obediencia, es vivir la Escritura. La Escritura, mis amados, nos destaca que no basta con creer en la ley o creer en la palabra a través de ritos externos como la circuncisión, y eso nos va a hacer justos delante de Dios. O sea, de nada sirve, como los judíos, que físicamente se circuncidaban al 8º día, simulando o representando que están extirpando de su cuerpo esa parte carnal que no es útil. Si tú y yo no circuncidamos nuestro corazón de todas aquellas cosas, como los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las maledicencias, los adulterios, las fornicaciones y todo lo que tú quieras agregar a esta lista, que tú sabes que practicas y que no está bien, eso, mi amado, eso, mi amada, lo tienes que extirpar o lo tenemos que extirpar de nuestro corazón. No podemos vivir con ello, aunque estemos acostumbrados. Entonces los ritos externos como la circuncisión o cualquiera, pues no sirven de nada, absolutamente de nada. La verdadera justicia, punto número 4, la verdadera justicia y relación con Dios dependen de una transformación interna.
Esa transformación interna renueva mi corazón, renueva mis pensamientos y me permite entonces actuar correctamente, vivir correctamente, poder expresar un amor que no es nato, que no es mío, es un amor de Dios, es el amor de Dios a través de mí para mis hermanos. Me permite perdonar para ser libre. Cuando estamos hostigados por nuestras obras carnales, por supuesto que no vas a poder perdonar. No vas a poder amar como Dios te ama. No vas a poder hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Por eso en el 5º punto dice que la palabra de Dios anima y exhorta a circuncidar tu corazón, para cortar de tu corazón todas esas obras carnales, que no solamente contaminan tu corazón, que de por sí ya es engañoso y ya es perverso, sino contaminas a las personas que están en tu perímetro y te impiden que vivas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está aquí en la Biblia escrito. Te lo impiden, o sea, aunque tú quieras, no vas a poder dar el siguiente paso. Y todo esto es realizado en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. O sea, esto es lo más importante, porque no es que tú quieras. La Biblia dice que no depende del que corre ni del que quiere, pero con un corazón sincero delante de Dios, sin hipocresía, reconociendo que tú fallas deliberadamente, aparte, durante muchos días, muchas semanas, muchos meses y muchos años, y hay cosas que no quieres quitar de tu corazón. El Espíritu Santo no te va a dejar solo, y lo vas a poder hacer a través de Él, porque no es por ti, no es un acto voluntario, no es un acto intelectual, no es una cuestión así que tú digas, no, ahora sí, a partir de mañana, no. Sí, por supuesto, lo podemos hacer, pero necesitas postrarte, humillarte con un corazón manso y pedirle a Dios que te ayude. En la película de ayer, ¿se acuerdan que el chico no podía perdonar a su papá? Y vemos la lucha. O sea, yo me puedo identificar con muchas partes de la película, porque esas escenas están basadas en actos humanos propios de cualquiera de nosotros, la que tú quieras. Pero tú la ves y tú la puedes identificar en algún evento de tu vida. No podía perdonar. Tú no lo vas a poder hacer si no te humillas, si no mueres. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no va a llevar fruto. Pero si muere, va a llevar mucho, mucho fruto. Último punto. Dios busca corazones obedientes. Los quiere utilizar. Dios busca corazones obedientes. Escúchame bien, no conocimiento intelectual ni prácticas religiosas. No es que vengamos o estemos, es que hagamos. De eso se trata la Escritura, de vivir. Y la verdadera alabanza y la verdadera adoración, mis amados, no es del hombre. No es el aplauso del hombre, es el reconocimiento de Dios. No vivas para el hombre, vive para Dios. Si tú te esfuerzas en vivir para tu esposo o para tu esposa, no te va a salir bien, pero vive para Dios, de acuerdo a lo que Él te pide para que seas el mejor esposo, y vive para Dios, de acuerdo a lo que Él te pide para que seas la mejor esposa, que seas el mejor hijo, que seas el mejor padre, que seas la mejor madre, que seas el mejor laboral, el empleado laboral, que seas la persona comprometida, el mejor siervo. No lo hagas para la gente. Digo, claro, sí te inspira la gente, pero lo haces primeramente para Dios y te va a salir mejor que si lo haces para alguien. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo pongo pongo mis ojos en la vida de alguien, me va a ser más difícil. Sin embargo, si pongo los ojos en Jesús, voy a ver su palabra, voy a ver su enseñanza, voy a ver su doctrina, voy a ver sus decretos, voy a ver sus instrucciones. Lo estoy viendo a Él. Lo demás, por añadidura se va a dar.
Por eso tenemos que aprender a no depender de nuestras fuerzas, de un esfuerzo personal. Si es una lucha, claro que es una lucha, pero por supuesto que las armas de tu lucha no son carnales, sino poderosas en Dios, no en ti, para destruir esas fortalezas. Abre la escritura por favor en Romanos 2, ya lo vimos hace unos domingos, Romanos 2, 28 y 29. Y aquí pues prácticamente concluye, no es el judío el que lo es exteriormente. Vamos a cambiarle, no es el cristiano el que se dice ser cristiano de manera exteriormente. O sea, yo digo que soy cristiano, porque ya tengo 5 años asistiendo a Familia Semilla, o 3 años, eso no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. No es el judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La propia, la quirúrgica, la de un médico, eso simplemente, pues sí pasa y no pasa nada, no hay resultado espiritual, es un simbolismo. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Es creyente verdadero el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Si mientras que no extirpes todo eso que no está bien, pues no va a pasar absolutamente nada. Circuncisión en el corazón, en espíritu, no en letra. O sea, de nada sirve que esto lo sepas de memoria si no lo vas a poner por obra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No esperes alabanza humana. Busca y espera el reconocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Si nosotros vemos algunos antecedentes, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo, antes de escribir esta carta, llevaba 25 años compartiendo el Evangelio. No era un novato, son 25 años donde el apóstol Pablo estaba compartiendo el Evangelio, con 3 viajes misioneros implementando iglesias. Los viajes misioneros no es como ahorita, ¿no? Que tomas un avión y llegas a otro aeropuerto y de ahí tomas un crucero y alquilas un coche o te recogen. No, aquí era de verdad, era en burro, digo, por decirlo de alguna manera, en camello, caminando. O sea, los viajes misioneros y las distancias que él recorrió eran complicadas. 3 viajes misioneros, pero tú los puedes ver históricamente hablando, son largos, no son cortos. Y él implementaba iglesias, y ¿qué hacía? Llegaba a las sinagogas de los judíos y predicaba el Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! A donde llegues, a donde viajes, a donde estés, en donde trabajes, donde estudies, presenta el Evangelio de Jesucristo. Presenta el Evangelio de Jesucristo. Y en esta experiencia de 25 años, Pablo, por supuesto, que se había dado cuenta de muchas objeciones de los mismos judíos, de sus opositores. Y él, en esta porción de la Escritura, vamos a ver que menciona esas objeciones que estos religiosos de su tiempo tenían, pero aparte da la respuesta. Primera objeción, Romanos 3, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué ventaja tiene el creyente, como yo les decía? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Algo físico nada más, algo quirúrgico. Dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Si a ti te ha sido confiada la palabra de Dios, tú vas a entender perfectamente bien lo que significa que circuncides tu corazón. Es bien sencillo. Tú lo vas a entender perfectamente bien porque te ha sido entregada la palabra de Dios. O sea, ¿qué más necesitas que la palabra de Dios? No se te va a aparecer Dios aquí o acá o en algún lado o en este lugar.
La palabra de Dios es suficiente, es la revelación de Dios para el hombre. Y tú ve la cronología, ve la perfección, velo en tu vida, cómo la Biblia se cumple. Ve cómo todo lo que está escrito, aunque no lo creamos, se va a cumplir. Recuerda que la palabra judío viene de la palabra Judá. Y la palabra Judá significa alabanza, y nosotros sabemos que fuimos creados para alabanza de su gloria, es decir, para alabanza de su imagen. Y la imagen o la gloria de Dios representan todos sus atributos, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es un Dios de gracia, que Él es un Dios de poder, que Él es soberano, que Él es omnisciente, o sea, todos los atributos de Dios están representados en esa gloria. Cuando ves la gloria de Dios, ves todo eso, y es impresionante, porque por eso ningún hombre puede ver a Dios. Porque si eso lo pudiéramos ver, caeríamos muertos. El contraste de su justicia total y su pureza total y nuestra impureza, caeríamos muertos. Por eso dice la Biblia que este cuerpo es de muerte, y que cuando nosotros estemos delante de su presencia, este cuerpo de muerte que es un cuerpo corruptible, tiene que ser renovado o transformado por un cuerpo nuevo de incorrupción, para que puedas ver a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es cuando tú eres llamado a algo y lo haces con gusto, porque es tu vocación. Tú eres llamado para algo que va a ser con gusto. Imagínense una persona que no le gustan las matemáticas y acaba siendo ingeniero o megatrónico o alguna cosa así de esas bien complejas. Pues se va a fastidiar, no va a poder, no lo va a lograr. O una persona como su servidor, que le pongan un piano, pues no doy una con el piano. Y si me ponen a cantar, pues también no doy una con el canto. Y va a ser frustrante, porque no lo voy a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque no me sale bien, no tengo la vocación. Pero cuando alguien tiene la vocación, para lo que sea, lo haces hermosamente bien. Y fuiste llamado, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Lo vas a hacer con dignidad. Le vas a poner todo el empeño, porque tienes un llamado a algo que sí te gusta hacer. O sea, Él no te va a obligar. Esto lo vas a querer vivir porque tienes la vocación. Es una vocación, no es tuya. Es una vocación a la que Él te llamó y te puso y te capacita para que tú puedas caminar en esta vocación. ¿Cómo lo tienes que hacer? Con toda humildad y mansedumbre. Esta humildad y mansedumbre te va a dar un elemento más, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No tu amor, sino el amor de Dios. Tú vas a poder soportar a gente que te cae hasta en el hígado. Vas a poder hacer muchas cosas que de manera natural no las podrías hacer, pero ingredientes: humildad y mansedumbre. Solícitos, prestos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú vas a estar solícito siempre para ser un pacificador con la persona que está a tu lado, que está atrás de ti, que está enfrente de ti, o probablemente ni siquiera esté en este salón. Pero tú vas a estar presto, diligente, con toda solicitud, para que a través de la obra del Espíritu Santo en ti, tú quieras guardar ese vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque eres un pacificador. No eres un peleonero, no eres un contencioso, no eres un gritón, no eres un maldiciente, no eres un iracundo. Eres una persona que reconoces que tienes una vocación y que Dios no ha sido ni gritón, ni iracundo, ni impaciente, ni nada, todo lo contrario. Entonces lo imitas de forma natural, con esa natural de esa nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva naturaleza te da esta posibilidad. Y luego te dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de tu vocación. La esperanza es Cristo. Todos nosotros tenemos esa misma esperanza, que cuando nosotros muramos en algún momento, tenemos vida eterna.
no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Está bien claro el Evangelio. No necesitamos dar explicación alguna. Algunos comentarios pequeños, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Aquí podemos entender algo mejor. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito central. Fuiste creado para vivir estas son las buenas obras. Esta es la forma de pensar, de actuar y de hablar. Aquí está. No hay otra. Todo lo que sea contrario a lo que está aquí escrito, no te lo digo así como fariseicamente o religiosamente, no, todo lo que hagas contrario no te va a ir bien. Así es muy simple, no te va a ir bien. Los resultados serán nefastos y contrarios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, ya las preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Nada más ríndete. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy en día vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esa razón, mis amados, el judío creyente tiene ventajas, igual que el creyente actual. Ventajas y privilegios dados por Dios al confiarnos en su palabra y de esa manera conocer su voluntad. Pero estas ventajas, mis amados, debemos de ser conscientes que nos obligan a vivir en santidad y a vivir una vida piadosa conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Romanos 9, versículos 4 y 5 nos mencionan algunas de estas ventajas que también las tenemos nosotros, pero estas ventajas que tuvieron en su momento, de acuerdo al Antiguo Testamento, los judíos, porque por ellos viene la salvación, a través de los judíos. La primera dice que son israelitas, entonces había una ventaja en general para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice, de los cuales son la adopción, es un pueblo adoptado. La gloria, o sea, ellos son o tienen la responsabilidad de ser la imagen de Dios, de reflejar la imagen de Dios, de reflejar sus atributos, de dar fruto. El pacto, o sea, el pacto no fue con ninguna otra nación, fue con el pueblo judío, es contigo también. Dios ha hecho un pacto contigo desde el momento que tú te arrepentiste, le pediste perdón a Dios y Él está reinando en tu corazón. La promulgación de la ley, o sea, ellos promulgaban la ley, o sea, compartían la palabra, nosotros también. El culto, pues es lo que hacemos, le alabamos, le glorificamos, le ofrendamos, nos exponemos a su palabra, nos reunimos, o sea, nos amamos unos a otros, hay un lugar de reunión, es el culto. Y las promesas, hay más de 8,000 promesas, de las cuales podemos ser beneficiados si nosotros creemos en Él. Esas promesas te lo promete un hombre, pero te lo promete Dios también, se van a cumplir en tu vida. Se van a cumplir en tu vida. De quienes son los patriarcas, o sea, los hombres originales, y de los cuales según la carne vino Cristo, o sea, viene de Israel, el linaje es israelita, es judío, de David, de Abraham, de Adán, o sea, Adán, Abraham, Jacob, Isaac, y etcétera, todo, David y hasta Jesucristo. De ahí viene el Salvador. Pero fíjate, quiero leerte esto, el 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y subráyalo ahí, el cual es Dios. Para aquellos que dudan de la deidad de Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No está hablando de Dios mismo, sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Desafortunadamente, mis amados, el judío creyente da más importancia a ritos religiosos como la circuncisión externa, que no garantiza la justicia de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Por amor a Dios, por gratitud a Dios, es tanta que esto va a operar de esa manera. Por ese amor y esa gratitud vas a operar tu fe, vas a confiar en lo que Él hizo y vas a poder confiar en su palabra. Porque le amas. Por eso el Señor dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y si no haces lo que yo te digo? O sea, ¿cómo podemos decir que le amamos y no estamos dispuestos a seguir lo que Él nos dice en su palabra? En el versículo principal dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Este es el privilegio más importante. La palabra viene de logos, es la palabra griega y significa dichos o mensajes de gran importancia de carácter espiritual. Eso significa. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, muchos no lo sabemos, dice que toda la escritura es inspirada, toda, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Cuando oímos palabra, la palabra de Dios se refiere siempre al Antiguo y al Nuevo Testamento, porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a todo. Y los judíos recibieron esta palabra maravillosa y esta palabra sigue siendo vigente. Vamos a leer algunas porciones de la escritura. Abre Deuteronomio capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas, y como resultado de esto, y entres y poseas la tierra que el Señor tu Dios da a tus padres, o a tus padres da. No añadas a la palabra que yo te mando, ni disminuyas de ella, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno. Es una orden, es imperativo. Y esto es maravilloso. Deuteronomio 6, del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos del Señor tu Dios mandó que les enseñase, para que los pongas por obra en la tierra en la cual ustedes, a la cual pasan ustedes para tomarla. El Señor tiene una tierra de promesa para ti y para mí. Hay una tierra donde fluye leche y miel. Arrepiéntete. Reconoce al Señor, pídele perdón y llegarás a esa tierra prometida. Y en esa tierra prometida fluirá la leche y la miel, su palabra conducida por el Espíritu Santo todos los días, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando trabajas, cuando vas a la escuela, cuando estás con tu familia, todos los días la misma palabra de Dios fluyendo en tu interior. Versículo 2. Para que temas, es decir, para que respetes, un respeto reverente a la Escritura y a la persona de Jesucristo, o a Dios mismo, guardando todos sus estatutos. Es por temor, es por respeto que uno guarda los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pero no solamente es para ti, también es para tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, hasta tus nietos. Tenemos un compromiso los que somos abuelos con nuestros nietos. No es nada más con mis hijos, sino también con mis nietos. ¿Y cuándo? Todos los días de tu vida. 70, 80, 90 años, no sé cuánto vivamos, pero todos esos días. Para que tus días sean prolongados, o sea, no quiere decir que llegues a 120 o a 200,
Esta prolongación es intensidad de la presencia de Dios en tu vida. Se prolonga esa intensidad. No es que de ahí vivas 200, es días intensos en la presencia de Dios. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques. Quiere que esto lo compartas con otros, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. En Lucas 19:29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. En Juan 5:39 se nos dice palabras de Jesús: escudriña las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienes palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mis amados, los judíos, igual que nosotros, tenemos ventaja. Nos ha sido entregada la palabra. Los judíos, Génesis, Salmos, profetas, que hablaban acerca de la salvación. Nosotros estamos completos. Tenemos eso y tenemos más, porque Cristo ya murió y ya resucitó. Y tenemos con eso la promesa de la resurrección. En Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9, dice la Escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti, desde Abraham, que es el padre de la fe, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Génesis dice que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Está incluida tu familia. Está incluida tu familia. La familia Ramírez, la familia Cervantes, la otra familia Ramírez, la familia Pérez, etcétera. Está incluido. O sea, es un privilegio enorme. Somos muy bendecidos. La Biblia por eso nos exhorta a que esto lo prediquemos, lo compartamos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Para aquellas personas que dicen: ay, es que no encuentro un momento de compartir, es que es una persona difícil, es que no, dice la Biblia, y si dice, Él te va a respaldar. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, va a haber un momento donde la gente no va a querer oír esto. No va a querer oír la verdad. Tiene comezón de oír algo diferente, algo que sea complaciente para sus deleites personales, para sus proyectos íntimos. No como Dios habla general, no, Dios no es personal, la palabra es personal, pero Dios nos habla a todos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son deseos personales, malandros, o sea, malos, no son buenos, son carnales. Pero hay personas que quieren oír conforme a eso, ese tipo de enseñanza, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. A las fábulas son enseñanzas moralistas nada más, o humanistas: échale ganas, tú puedes, tú lo mereces, tú esto. Esas son las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Eso es lo que manda, sobrio. Una persona contrario a la persona ebria, que está mareada, que no tiene las ideas claras, que no puede caminar de forma correcta. La sobriedad es lo contrario, en todo. Soporta las aflicciones, porque cuando eres así va a haber aflicciones, no va a ser fácil. Haz obra de evangelista, predica el evangelio, cumple tu ministerio. La Biblia, mis amados, nos exhorta a que hablemos conforme a ella.
Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice la Biblia que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Segunda objeción. Romanos 3, del 3 al 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, se comparte toda esta verdad, se comparte todo este evangelio, se comparte la palabra, pero aún así, muchos de ellos son incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Esta segunda objeción es la incredulidad de algunos judíos no deben anular las promesas de Dios. No las anulan. Dios prometió y la incredulidad de algunos, que siempre va a haber personas que crean en el Evangelio y no crean en el Evangelio, como siempre va a haber rubios y morenitos y gente de ojos azules, chaparritos altos, flacos y gordos, con panza y sin panza, americanistas y pumas. Va a haber y Cruz Azul, mire, está bien feliz el Cruz Azulino allá atrás. También el americanista. Los pumas ahorita estamos en pausa. No sabemos. La palabra de Dios, mis amados, advierte que muchas personas no van a estar de acuerdo. Tú predicas el Evangelio y no están de acuerdo. No están de acuerdo a lo que está escrito porque tienen otra ideología de un corazón como el mío, que es engañoso y que es perverso, o como el tuyo. Tu corazón es engañoso y es perverso. Tú sepárate de la Biblia. La Biblia dice, o Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada podrán hacer. Y estas personas le dan más importancia a las tradiciones, es decir, no, pues es que yo, pues sí, tengo ya tiempo, yo conozco la Biblia también. ¿Y qué tiene que conozcas la Biblia si no la pones por obra? ¿Y qué tiene que conozcas la Biblia y el 90% de la Biblia la pones por obra, pero ese 10 te está destruyendo? Y no quiere decir que haya un perfecto que haga todo lo que Dios dice, pero sí hay personas, sí vemos personas normalitas que luchamos por vivir todo lo que Dios dice, no porque seamos mejores que los demás, sino porque tenemos esa vocación de ese llamado, lo entendemos y entonces Dios nos impulsa cuando estamos mansos y humildes de corazón. Porque lo que Dios no ha garantizado, fíjate muy bien, es el cumplimiento de las promesas para todo ser humano. Estas promesas no es para todo ser humano, no es para todos. No es para todos los descendientes de Abraham, no es para todos los que se dicen cristianos, no es para todos los que asisten, aunque sea sistemáticamente, a la congregación. Antes que cualquier judío o que cualquier cristiano herede las promesas, y particularmente a los judíos, no importa su pureza de linaje, no importa la pureza de su raza, sino que cristianos y judíos deben de acercarse al Señor en arrepentimiento y en fe. Ahora, mi amado, si tú no tienes nada de qué arrepentirte, híjole, pues enséñame cómo. Yo no sé. No hay no sé, pero en términos generales yo creo que todos los días, o por lo menos 2, 3 días ya tenemos algo de qué arrepentirnos. Algo que no pensamos, que no hicimos bien. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que vienen a la congregación son cristianos. La Biblia nos dice en Isaías 55, 6 y 7 que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, que le llamemos en tanto está cercano. Hoy, mi amado, hoy, mi amada,
Dios está cercano. Deja el impío, si tienes mucho tiempo reuniéndote y oyendo, deja el impío, si estás actuando impíamente, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. No vengas a la iglesia o no vengas como un supuesto creyente y particularmente te la pases recortando a los demás en tu desacuerdo, rechazando lo que alguien hace o dice, porque tú no lo estás haciendo o no estás de acuerdo, aunque Dios lo diga. Y te la pasas juzgando o criticando, y no nada más en esto, ay mira qué gorda, ay mira qué gordo, ay mira que se ve mal, pues está bien pelón, ¿no? O mira el pastor, pues, según está delgado, pues tiene su panza. O sea, cosas por el estilo. O sea, nos sobra, mis amados, tenemos una tijerita para recortar. Vamos a dejar de recortar, vamos a dejar de criticar. Puedes no estar de acuerdo, inclusive entre esposos, pero este es el acuerdo. Este es el acuerdo. Vive conforme al acuerdo. Y Dios se encargará de tu esposo o de tu esposa si tú vives conforme al acuerdo. No condiciones tu conducta delante de los ojos de Dios. Si tu esposo o tu esposa o alguno de tus hijos, es que Señor, yo le compartí el evangelio, lo llevé a Club Semilla y esto, y mira cómo está. No te preocupes. La Biblia dice que instruyas al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Dios hará. Dios se va a manifestar. El arrepentimiento, mis amados, debe ir acompañado de una confesión diaria de tu pecado. Abre la Biblia en 1 Juan capítulo 1, del versículo 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, muchos decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, o sea, eso ya no es. Mentimos. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, mientes y no practicas la verdad. No practicas la verdad. No estás viviendo y practicando esta verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, cuando tú andas en luz, tú tienes la oportunidad dada por Dios y la fortaleza de Dios para convivir con otros, aunque no te caigan bien, aunque no estés de acuerdo. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, que es Cristo y su palabra, no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, subráyalo, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en ti, no está en mí. La fidelidad de Dios, mis amados, es que Dios va a cumplir sus promesas cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. Recuerda que nosotros somos el Israel espiritual. Muchos judíos como creyentes actuales no van a poder recibir las promesas de Dios, simple y sencillamente porque no le creen. O sea, ¿cómo vas a recibir las promesas? ¿Cómo? Es que la Biblia dice que mi Dios puede suplir a todo lo que me falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo? En un sentido común, ¿cómo se va a cumplir eso en tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no crees lo que dice la palabra de Dios, pero quieres que esto pase, ¿cómo? Es imposible. En cambio, tú pon todas tus canicas en Dios. Renuncia a tu vida, muere a tu ser, muere a tu persona. Deja que Él viva, deja que sea Cristo en ti y tú vas a ver cómo Dios empieza a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no me refiero nada más a necesidades materiales, sino también espirituales. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es veraz, mis amados.
Y es tan veraz, y hay muchas citas, pero bueno, aquí hay una en Apocalipsis 22, versículos 6 y 7, dice, está hablando Jesús, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Toda su palabra, es el último libro, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, o sea, desde lo que se dijo desde los profetas en el Antiguo Testamento, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Su palabra va a suceder pronto, se va a cumplir. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado o muy feliz o muy dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz? Hazlo. El rey David en el Salmo 51, versículo 4, dice, contra ti él pecó, él adulteró y mató, siendo el elegido, el ungido de Dios. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Reconoces eso? ¿Has hecho lo malo delante de tus ojos? ¿Has pecado contra Dios? Aunque lo estés haciendo contra otra persona, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Objeción 3, Romanos 3, 5 y 6. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, somos injustos y esa injusticia por supuesto contrasta totalmente con la justicia de Dios que es santa y pura. ¿Qué diremos? ¿Será justo Dios que da castigo? Y él habla como hombre, o sea, es una ideología humana, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? La tercera objeción, mis amados, es que nuestro pecado cumple un buen propósito cuando muestra lo justo que es Dios. O sea, tus injusticias, por supuesto, van a contrastar con la justicia pura de Dios. Y aquí la pregunta, ¿no es injusto entonces que Dios nos castigue? Si esta injusticia nuestra resalta la justicia de Dios, pues bueno, pues qué bueno que yo sea injusto, porque estoy resaltando, estoy alabando, estoy manifestando algo en favor de Dios. Obviamente no es así, mis amados. Hay muchas cosas que hacen un contraste absoluto con Dios. Lo profano, nosotros podemos profanar con lo santo. Dios es un Dios santo. Lo inmundo contra lo puro. Las tinieblas versus la luz. Belial versus Cristo. Belial es la representación de Satanás. El incrédulo, que tienes la responsabilidad del conocimiento, se refiere dice con el creyente, perdón. 2 Corintios 2, 14 y 16 al 16. El infierno y las moradas eternas. Estamos viendo cómo hay contrastes en la Biblia, el infierno y las moradas eternas, la muerte y la vida, las buenas obras y la gracia, la justicia contra la injusticia versus la injusticia, el templo de Dios, donde lo adoramos y le rendimos culto, contra las prioridades que tú tienes, tus dioses, porque es a lo que más tiempo le dedicas, son los ídolos. Nosotros como vasos de barro, frágiles y débiles, contra la excelencia o versus la excelencia del poder de Dios, etc. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios es el único, mis amados, que posee una justicia implícita, inherente a Él mismo. Es parte de Él, Él es justo por naturaleza. En antiguos tiempos, cuando un joyero tenía un diamante, usaba un lienzo negro, como de terciopelo, y ponía el diamante. ¿Y qué sucede? El lienzo negro como de terciopelo y el diamante, ¿quién resalta más? El diamante. El lienzo negro nos representa a nosotros, nuestras impurezas, con lo puro, con el brillo, nosotros opacos, el brilloso, así es. Y aquí dice,
la Escritura que él hablaba como hombre, porque hay gente que piensa, dice o cree que Dios es amor, y eso es verdad. Por supuesto que eso no es discutible, Él es verdad, pero dicen que por este amor y por esta benevolencia de Dios, Dios va a pasar los pecados de todo el mundo, y eso no es cierto. Esa es una mentira absoluta, no la debes de creer. La respuesta a esta tercera objeción es que estas personas ciertamente olvidan que Dios es bueno, amoroso y misericordioso, pero también es un Dios justo. Así como es bueno, así como es amoroso, así como es misericordioso, Dios es un Dios justo y no pasará por alto la maldad del impío. Eso está escrito. Esto es una lógica débil y no bíblica de muchas personas, un producto de una mente natural no regenerada. Cuando es regenerada cambia todo. En Números 18 dice: Jehová ha estado para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Te queda claro? Si tú estás haciendo cosas que no son agradables, no te va a tener por inocente. Génesis 18:25, lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío. No va a ser lo mismo. Y que el justo sea tratado como el impío. No tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Y ahí busca en tu casa Salmo 58:11, Salmo 94 del 2 al 4, y velo en tu casa, por favor. Toma nota y léelo por favor en tu casa, y te vas a dar cuenta cómo la Biblia refuerza en muchas cosas lo que estamos diciendo. Si Dios simplemente condenara el pecado, no habría fundamento equitativo y justo. Dios no sería ni equitativo ni justo. Pues finalmente ni tú lo haces. Tú con tus hijos no me digas que te da lo mismo que estén en tu casa a una hora determinada, que no lleguen a dormir y sea un adolescente o un jovencito de 18 o 19 años. No me digas que te da lo mismo. Por supuesto que no, no es sensato. Así es lo mismo con Dios. Y objeción 4 y última. Romanos 7:8. Pero si en mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Hay personas que la condenación es justa, de acuerdo a la Escritura, no lo digo yo. Esta objeción es: ¿por qué no pecar más? Si esto glorifica más a Dios, si honra a ese Dios, si se honra a Dios al juzgar mi pecado, en realidad pues Él no está siendo justo, porque me está juzgando, pero dice que mi injusticia exalta su gloria. Y así piensa la gente, así hay temas teológicos o doctrinales que la gente abraza, pero en un absoluto engaño. Y piensa la gente, en lugar de juzgarme, dejarme pecar más para que Él sea glorificado. Y esto qué mal, ¿no? La respuesta es que promueven esta idea falsa de hacer mal para que venga el bien. Hagamos males para que vengan los bienes. Qué equivocados están. Cuánta condenación hay en esto. Hay personas o falsos creyentes que tuercen o pervierten la Escritura de tal manera que ellos mismos son engañados y desechan la salvación que es por gracia, la cual es verdad. Pero piensan que Dios va a entender su situación muy personificada. No, pues Dios me va a entender, pues mira cómo soy, y se victimizan para autojustificar sus acciones y sus reacciones ante muchas cosas, aunque no estén acorde a la palabra de Dios. En Romanos 6, versículos 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo? Si morimos al pecado. Romanos 6:15, ¿qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Quienes piensan así, mis amados, serán condenados. Terminamos con este versículo, Juan 3, 19 al 21. Fíjate muy bien, y esta es la condenación. Jesucristo dice en su palabra que Él no vino a condenar al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no vino a condenar al mundo, no vino a condenarte. Tú solito te condenas, lo vamos a ver. No vino a condenar a nadie. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, o Cristo, o su palabra, vino al mundo, y los hombres o las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, o sea, su forma de actuar era mala. O sea, esa forma de actuar es mala y punto. Quieren ahí seguir, pues no les va a ir bien. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Van a empezar con deseos de no querer venir a la iglesia, no exponerse a la palabra de Dios. Van a dejar de leer la Biblia, van a dejar de orar. Van a dejar de tener comunión con los hermanos. Van a dejar todas las cosas a través de las cuales Dios enriquece nuestra fe, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Déjame vivir así. Y para vivir así, pues mejor no voy a la iglesia, mejor no me discipulo, mejor llego tarde, mejor pues así. O sea, hay muchas razones que no son correctas porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica o vive la verdad viene a la luz. Cuando tienes un corazón donde estás luchando para vivir la verdad porque tu carne te dice lo contrario, pues vienes a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Vamos a orar.